Muy buen día, me presento, mi nombre es Carlos Reinelo Camponeiza, pertenezco al grupo 55505 de la materia de Investigación de Ciencia y Tecnología de la Universidad CUN. Para el día de hoy vengo a presentar el anteproyecto final, el cual pues iniciamos con la ficha de identificación, donde encontramos los datos específicos como son fecha, nombre del investigador, el mío, dirección, programa profesional, que es ingeniería industrial, tema de investigación, que es la fabricación de plástico. Título del anteproyecto, que es Fabricación de plástico biodegradable en la industria colombiana. Nuestro nombre de investigador, que es nuestro en Bioterra. El área de conocimiento, que es Ingeniería y Tecnología. Y pues nuestro tipo de proyecto va a ser una investigación básica. La ejecución básicamente va a ser en la ciudad de Bogotá y a nivel Colombia. Como tema, ya hemos hablado de la fabricación de plástico biodegradable. El tema que vamos a enfocar, pues nuestro tema principal está enfocado a todo tipo de industria que se dedique a la fabricación y recuperación de productos que lleven o contengan algún tipo de biopolímero o plástico. De este modo estamos pues involucrando a las empresas responsables de la fabricación de plástico flexibles rígidos que se encuentren en el país. Como título tenemos la fabricación y producción de plástico biodegradable en la industria colombiana. Sus objetivos, el general, es reducir el impacto ambiental por fabricación de plástico común por el plástico biodegradable. Por específicos tenemos investigar los posibles factores y consecuencias de la fabricación de plástico, examinar factores que impidan la implementación de fabricación de plástico biodegradable en Colombia y por último evaluar la viabilidad de fabricar plástico biodegradable en Colombia. Como planteamiento de problema tenemos que la fabricación de plástico a nivel mundial es un problema que existe ya hace varias décadas debido a su uso tan común y fácil fabricación, el cual ha reemplazado miles de productos como pues, el vidrio, las latas, etcétera, lo que ha hecho que su fabricación se haya salido de control, ya que es un producto que está presente en casi todo lo que tenemos o tocamos a diario. Este producto ha generado múltiples de problemas ambientales, lo que lleva a un caos ecológico a nivel mundial, contaminando ríos, bosques, océanos, lo que ha causado múltiples de muertes a la flora y fauna en nuestro planeta, todo porque el plástico común es un producto que lleva muchos años en el ambiente antes de desaparecer. O sea, su degradación en un ambiente natural es severamente imposible. Tenemos unos datos muy importantes como lo son de National Geographic de España, que dice que cada minuto se vende 1 millón de botellas plásticas a nivel mundial. Más del 90% de los plásticos comunes son fabricados a partir de combustibles fósiles y que según ellos al 2018 la producción global fue de 3.059 millones de toneladas. Ahora, dicen que si estos datos se mantienen así, para el año 2050 pues habrá más plástico en los océanos que peces. Entonces, estos son miles de problemas que se vive a diario por el simple hecho de fabricar este tipo de plástico que no es posible en ambientes naturales su biodegradable. También tenemos datos como de la revista científica del dominio de ciencias de Ecuador, en un informe de análisis sobre el aprovechamiento de los residuos del plátano como materia prima para la producción de materiales plásticos biodegradables. Nos da un claro ejemplo de que sí se puede desarrollar este tipo de industria aprovechando al máximo los desechos y desperdicios de múltiples compañías que destinan sus residuos a otras partes. Y en ocasiones no se les da el uso adecuado, donde aquí el ejemplo de los residuos de plátano, el cual está siendo aprovechado con el fin de fabricar plástico 100% natural y biodegradable. ¿Qué pasaría si no intervenimos? Si no intervenimos, pues inicialmente la materia prima que es de la materia fósil, en su mayoría el petróleo, pues simplemente va a escasez con el tiempo. La ingesta del plástico en los humanos aumenta por el microplástico, es otro problema que se vive a nivel océanos y ríos, hasta en los mismos bosques, ya que pues el plástico que no logra destruirse en su totalidad queda en micropartículas, las cuales pues son absorbidas por los animales, los cuales nosotros consumimos y pues ahí a la medida del tiempo van a haber muchísimos problemas de salud. También pues vemos los estancamientos de ríos, mares, el exceso de fabricación y mala disposición de los mismos, muerte por ingesta y plástico y contaminación mundial.
Como justificación, pues la investigación con la cual busca entender es el por qué no se implementa de manera efectiva el plástico biodegradable en todas las compañías de fabricación de plástico en Colombia. Lo que se busca es y pretende es hacer y generar conciencia y dar a conocer que sí es posible este tipo de fabricación, poniendo de ejemplo países como Ecuador, donde vimos el ejemplo del plátano. Hay algunos países europeos que también a partir del maíz, de esta fécula, de frutas, todo lo que tenga fructosa, que es como la materia esencial que debe tener todas estas verduras o frutas que se vayan a utilizar para este proceso, que es un material que tienen estas frutas, las cuales es muy parecido al plástico y podría reemplazar las propiedades del plástico en sí. Eh, En algunos países europeos estábamos hablando, ¿no? Es implementar la fabricación y comprender también, pues desde un punto político, el por qué no hay sanciones severas frente a este caso, cuál es el cual pues también es un problema sociocultural y político, ya que si se sancionara pues severamente a estas compañías desde una ley o reforma, que ellas en breve estarían en la obligación, obviamente, de cambiar sus métodos de fabricación. Em, Hablando con respecto a las empresas fabricantes en Colombia de productos plásticos biodegradables, en Colombia, según la revista El Economista, existen más de 25 empresas que ya están implementando este tipo de industrias en el país. Entre ellas está Biodegradable SAS, que aunque las campañas de esta empresa se dice que es 100% biodegradable, en realidad pues es otra si usan materiales biodegradables, pero en su gran mayoría son productos compostables o PLAs. Estos productos realmente pues sí disminuyen el tiempo de vida útil de los plásticos, pero no son 100% biodegradables a un ambiente natural. O sea, no es como decir que yo cojo el plástico y lo boté en la calle y al paso de unos 6, por decir mucho, 6 7 meses, este plástico se desaparece en su totalidad. No. Los biocompostables o los PLA, esos plásticos necesitan de un proceso especial para que pueda surgir o pueda tener ese tipo de cambio. Entonces, no es realmente que nosotros en Colombia tengamos este tipo de plástico. Que sí se le agreguen aditivos y demás para disminuir el tiempo de vida útil del plástico, sí se ha usado, pero pues realmente 100% no es. Mm, de la formulación del problema, tenemos que cómo implementar la fabricación de plástico 100% biodegradable en Colombia. Será como nuestra formulación de problema total. Ya como subpreguntas tenemos qué métodos o mejoras se pueden aplicar en la fabricación de plástico biodegradable. Esto haciendo énfasis a las compañías que ya están implementando este método. Otro sería cómo desde la ingeniería se puede aplicar métodos para la fabricación o mejora de plásticos biodegradables, teniendo en cuenta pues las investigaciones que tenemos y anexos a otras empresas en otros países que ya tienen este proceso, sería bueno la implementación acá dentro de la empresa de que fabrican plástico normal o plástico biodegradable en Colombia. Otra sería qué tipo de ley o reforma por parte del gobierno se podría implementar para desarrollar un plan nacional de fabricación 100% biodegradable en las fábricas colombianas. Como hipótesis por general tenemos cómo transformar el plástico convencional al plástico 100% biodegradable mediante la transformación de residuos orgánicos en materia viable para la producción de plástico orgánico 100% biodegradable y su implementación en la industria colombiana. Como marco metodológico tenemos pues que esta investigación, voy a utilizar el método de investigación cualitativo. De esta forma pues aplicaré de manera metodológica un proceso descriptivo y analítico con el fin de lograr entender el porqué del uso del plástico biodegradable, sus funciones, sus pros y sus contras. De la misma manera, pues nuestro marco metodológico sería de carácter referencial, debido a que tomaremos como referencia algunas compañías y países en los cuales ya se encuentran enmarcados y sustentadas las fábricas de plástico biodegradable, y como referencia al mismo hará una comparativa de fabricación en nuestro país. Por último, pues mediante datos relacionados con la fabricación de plástico en Colombia,
Se investigarán empresas y mediante entrevistas se logrará entender el por qué no se implementa la fabricación de plástico biodegradable. En este orden de ideas, pues se inicia con la investigación previa a la fabricación de plástico, cómo entender sus usos y procesos, de allí se mirará cómo afectará directamente o indirectamente a la población y al mundo por desechos y contaminación, en que se efectuará si el plástico común desaparece. Pues luego se llevará a cabo una investigación en las empresas nacionales de fabricación de este tipo de plástico biodegradable, realmente es biodegradable o solo cumplen con algunas especificaciones y a su vez se recolectarán datos reales en empresas de otros países que fabrican este tipo de plásticos biodegradables con el fin pues, de realizar una comparativa y ver si realmente si es el mismo material o simplemente son aditivos en su fabricación. Pues como resultados esperados tenemos, se espera poder entregar un informe detallado con información de implementación y transformación de residuos orgánicos en materia prima para la fabricación de plástico con el fin de que se pueda implementar este tipo de procesos en la industria colombiana. Cronograma, pues lo tenemos estimado 6 meses, donde pues el primer mes será diagnosticar la fabricación de plástico, o sea, lograr entender todo el proceso, cómo se fabrica, de dónde proviene, etcétera. En el mes 2 y 3 pues la idea es visitar a empresas fabricantes de los bioplásticos que existen en Colombia a nivel nacional, especialmente pues las que se encuentran en Bogotá, y tomar datos y verificar de que sí sea 100% biodegradables o qué es lo que está pasando. En el mes 4 y 5 pues la investigación ya sería de los fabricantes de bioplásticos a nivel mundial. Tomaremos énfasis en Ecuador y en algunos países europeos. Y por último, en el último mes, pues se hará la recolecta de todo lo investigado y se entregará un informe final con los resultados. Como presupuesto, pues como presupuesto tenemos el personal, ya propio, los 100 millones, los equipos, software, viajes, salidas de campo. Sí tendremos material y suministros, servicios técnicos y la bibliografía normal. Referencias, aquí tenemos algunas referencias de empresas, está Flex Spring, está Biodegradables, están algunas páginas web de ambiente, está Greenpage, está algunos actores, tenemos también de la ONU, etcétera. Anexo no tenemos. Glosario tenemos algunos específicos y ya, esta sería la presentación del acto proyecto final. Muchas gracias.